Siguiendo el análisis, porque hay más que comentar, en el capítulo 13, dice la Escritura que esta primera bestia de Apocalipsis, el imperio, tenía también 10 cuernos. Cuerno, en profecía, también representa un poder, un gobierno. Y cuando dice, hermano, que el imperio tenía 10 cuernos, esto se cumple, hermano, en el año 476 de la era cristiana, cuando Odoacro, jefe de los euros, ataca a Roma, invadió a Roma y asesinó a su emperador que estaba en ese momento gobernando el imperio romano, y se llamaba Rómulo Augusto, o Pequeño Augusto. Y en 476 se cumple una profecía más. El imperio se hace pedazos y se hacen 10 partes. 10 partes del imperio romano. Esas 10 partes, hermanos, hoy algunos tienen su nombre moderno, pero son conocidos en una historia como aquellos reinos llamados los anglosajones, los suevos, los visigodos, los francos, los germanos, los burgundios, vándalos, ostrógonos, érulos y lombardos. 10 reinos salieron del imperio romano, 10 pedazos por disposición divina. Daniel había profetizado que ese reino se rompería por mandato divino y saldrían 10 para cumplir otra profecía y dar lugar a que subiera otro poder. Ya vamos a ver. Entonces, hermanos, además dice, y sobre sus cuernos 10 diademas. Diademas, en aquellos tiempos antiguos de Roma, a Marco Antonio se le ofreció la diadema imperial. Simboliza que estos eran reinos, eran gobiernos. Eso representa la diadema. Dice además, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Voy un poco lacónico con la profecía, para estudiar otras cosas más adelante. Dice aquí que sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Las cabezas que menciona aquí son las 7 que está mencionando al principio, que son estas. Dice que en cada una de las cabezas había nombres de blasfemia. ¿Qué quiere decir esto? Estos nombres de blasfemia que han tenido todas las épocas de Roma o la forma de gobierno representan el nombre blasfemo. Blasfemo es algo hablar incuriosamente contra Dios, atacar lo de Dios, estar en contra de las cosas de Dios, ya sea la iglesia, ya sea Jesucristo, ya sea la enseñanza. Eso es blasfemia. Oponerse a Dios. Entonces, hermanos, estos nombres de blasfemia simbolizan títulos arrogantes de Roma, falsas pretensiones, como por ejemplo, muchos gobernantes han dicho, ya sea reyes romanos, obispos o los jerarcas de ahora, han dicho, yo soy Dios en la tierra. Yo represento a Dios en la tierra. Esos son los títulos arrogantes, los nombres blasfemos delante de Dios. Le quitan la autoridad y el poder a Dios. Y eso es lo que ha hecho Roma desde su existencia. Comenzando, hermano, allá desde la primera cabeza o primer forma de gobierno que fueron los reyes. ¿Por qué razón? Hermano, ¿sabía usted y ha oído usted el título de Pontífice Máximo? ¿Quién se acredita a ese título? Ustedes lo saben, y lo sé yo también. Allá está, a donde caerá la quinta plaga. Ahí están las grandes pretensiones contra Dios. Hermanos,
en el primer gobierno romano de los reyes. Después dice la historia que después de Rómulo reinó Numa Pompilio. Numa Pompilio reinó del año 716 hasta el, bueno, está una aproximación allá por el 700, puede ser. Lo que quiero decir es que Numa Pompilio fue el que inventó ese gran título de pontífice y se lo acreditó él. Y ahí comenzó ese título, ese nombre blasfemo que hasta el día de hoy se pronuncia. La explicación es esta. ¿Qué significa la palabra pontífice? Veamos. De estas dos palabras viene la palabra pontífice. Pons, que significa puente. Facio, hacer puentes. Se explica así, constructor de puentes. Ahora, ¿cuál fue la pretensión de Numa Pompilio y los de ahora? Ellos dicen, y le han quitado el lugar. Porque ellos dicen, un puente, la lógica nos enseña, y esto no es un misterio, un puente conecta a esta parte y a esta. ¿Cuál es la pretensión de llamar pontífice? ¿Sabía usted la etimología? Constructor de puentes. ¿Y? Porque ellos se han creído ser los que están entre los mediadores, para ser más claro. Dicen que ellos son los mediadores entre Dios y los hombres. Tienen que confesarse siquiera una vez al año para que tengan gracia de Dios y les sean perdonados sus pecados hijitos. Ellos se creen que es el puente entre ¿verdad?, el mundo y la vida eterna. Ellos creen, ¿verdad?, ser los mediadores. Eso significa ser puente. Y ese título es el nombre blasfemo que aparece en cada una de las cabezas. ¿Por qué? Porque los reyes, luego los cónsules, tomaron el título también ellos. Y así, en una secuencia, más tarde Julio César, en el año 63, antes de la era cristiana, se catalogó ser el puente y ser el pontífice romano, el gran mediador entre la gente y Dios. Y así sucesivamente, Octavio, cuando ya Lépido, su compañero, murió en el año 12, antes de la era cristiana, se autorizó el título de pontífice máximo. Más tarde Teodosio, en el año 378, ya de la era cristiana, se arrogó o se adueñó y dijo que el título ese a él le pertenecía. Y se lo aplicó también a los obispos de Roma. Y esa secuencia ha venido, ¿verdad? Y cada quien va llegando a esa silla, le van llegando el sumo pontífice. ¿Sabía usted? La gente no sabe qué significa pontífice. Y ese es un constructor de puentes, según la etimología bíblica. Y eso va a entender que son los conectes y que son ellos los responsables y los encargados de poder llevar a la persona a Dios. El sacerdocio romano no es nuevo. Quien lo fundó, acuérdese, se llamó Numa Pompilio, el que inventó el sacerdocio romano. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que el capítulo 13, verso 1, tiene un gran historial, pero tan vasto que solamente les he dado un chispazo así rápido, ¿verdad? Pero sigamos adelante. Dice
Dice el verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Dice, hermano, que esta bestia, dice que este imperio tenía características. Algunos dicen que era Babilonia, no, aquí no cabe Babilonia. Aquí está hablando de la primera bestia ya, está hablando de Roma. No está hablando de los medios persas ni de Grecia, no. Los animales que aparecen aquí únicamente aparecen por la característica. Por ejemplo, el leopardo, el imperio, era tan astuto y sutil, ¿verdad? Para cazar. El oso, su crueldad. Cuando agarra una presa, el oso es tan cruel para hacer pedazos, ¿verdad? A su presa, a su animalito. Y el león, el rey de los animales. El imperio tuvo esa característica. El imperio rugía como el león, que no había otro imperio que le ganara. Y es cierto, hermano, según la historia universal, Roma tenía las mejores legiones de soldados, equipados para el pleito, para la guerra. Roma invencible. Por eso dice también el profeta que tenía unos dientes grandes de hierro. Eran los grandes ejércitos romanos, que ningún otro poder se le pudo parar. Roma, sobresaliente en todo su esplendor en materia de guerras y de conflictos militares. Entonces las características aquí, hermano, son para el poder del imperio. Y dice que el dragón, aquí el dragón representa el diablo Satanás, le dio todo su poder y autoridad. Por eso los emperadores, hermanos, se creían dioses y pedían adoración y pedían que le rindieran culto. Los emperadores, hermanos, eran todos en aquellos tiempos. Tenían un gran poder, claro, permitido por Dios. Ya todo estaba dicho por Dios. Por eso Roma se ha jactado de ser un poder tan grande y que nadie le puede resistir. Pasando al verso 3, dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué quiere decir esto? Algunos han explicado, hermanos, que la herida de muerte se la aplican al Pío VI en el año 1798. Aquí no cabe Pío VI en esta profecía, en este lugar aquí. Caberá en otras, ¿verdad? Porque sí existe. Pero aquí, hermano, no es Pío VI. Aquí, hermano, dice que una de sus cabezas, o sea, una de las formas de gobierno que ha tenido Roma, sufrió una herida de muerte. Esta herida la sufrió la sexta cabeza, el imperio, el año 476. Esta forma de gobierno de emperadores fue herida de muerte cuando se aniquiló a Rómulo Augusto el emperador por Odoacro, jefe de los euros. Entonces, hermanos, pero esta herida, dicen, no era de muerte, ¿verdad? Porque esta herida sanó como herida de muerte. ¿Cómo? ¿Verdad? Ahí presenta la comparación. Entonces, vemos, hermanos, según la profecía, pero dice que la llaga de su muerte fue curada. ¿Cuánto tiempo pasó esta herida para sanar y para cicatrizar? Esta herida, hermanos, pasó 62 años sanando. Si en 476 se le dio la herida a esta sexta cabeza, si le contamos 62,
6 y 2, 8, 7 y 6, 13 va 1, 1 y 4, 5. 538, hermanos, la herida sanó. Cicatrizó la herida. Esto ya estaba dicho por los profetas. Entonces, hermanos, dice que fue herida de muerte, pero la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra, o sea, todos los habitantes se maravillaron cuando vieron que la cicatriz que había sanado la herida de muerte que había sufrido el Imperio Romano o el poder civil. Pero ¿cómo se llevó a cabo esto? Hermanos, el año 527 de la era cristiana subió al poder en Oriente un hombre llamado Justiniano. Justiniano, como era emperador de Oriente, ya en el occidente no había emperador. Justiniano, hermanos, para cumplir la profecía bíblica, le ordenó a Virgilio I como papa. Y ahí comienza el papado de Roma, con Virgilio I, año 538. Después de aniquilar 3 reinos bárbaros, según la profecía del capítulo 7. Entonces, hermanos, nos damos cuenta cómo el cumplimiento de la profecía nos va llevando poco a poco al discernimiento de esta gran profecía. Vamos a leer el capítulo 17, versículo 3. Estamos todavía con la primera bestia. Ya vamos a llegar a la segunda, porque son paralelas. Dice el verso 3. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí aparece, hermanos, en la visión de Juan, algo muy diferente, pero es lo mismo en el capítulo 13. Aquí aparece una bestia y que una mujer monta sobre esta bestia. Esta mujer es la segunda bestia, pero aquí está en la comparación simbólica como una mujer. Pues bien, según vemos en este texto, Juan observa esta bestia que aparece aquí bermeja. Lleva un jinete y aquí se cumple más de 538 grandes profecías. Y es que, según nos damos cuenta, que en este año se cumple esta profecía. Vea, hermanos, cómo encaja el capítulo 17 con el capítulo 13. La bestia, cuando ya sanó, o sea, el poder civil de Roma sana en 538 y este imperio resurge en este año. Pero ahora hay diferencia, lleva un jinete diferente, ya no es un emperador civil. Ahora, hermanos, este poder resurge aquí en este año. Y hay 2. O sea que el poder civil de Roma volvió a existir. El poder civil de Roma vuelve a existir. Es la bestia que fue herida de muerte. Pero ahora un jinete es una mujer que lo va jineteando. La palabra jinete, hermanos, es que representa dominio, autoridad, porque donde la mujer lleva a la bestia, allí va la bestia. Esto se cumple, hermanos, cuando Virgilio se le da el poder. Justiniano investió de poder a Virgilio y le dio 2 poderes. Ya vamos a llegar a eso más adelante. Y quizás lo vamos a dejar un poquito más adelante, cuando lleguemos a la segunda bestia. Hermanos, todo el capítulo 13
que hemos estudiado y estamos analizando los versículos, el versículo 5, por ejemplo, y dice, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y le fue dada potencia de orar 42 meses a la primera bestia. Pero fíjese bien, hermano. Terminó aquí 476, la primera bestia. Fue herida de muerte aquí, pero esta herida sanó en este año. Y aquí vuelve a tener poder, o sea, autoridad, el poder civil. Pero ahora hay un cambio. Es un hombre de tipo religioso político, el que gobierna. La mujer es la iglesia occidental, es la congregación mayor, es la que dice, nosotros somos la grande. Miren que lleno están nuestras casas, ahí está, hasta sobra, ¿verdad? Sin sombrero, todos allí, ¿verdad? Bien aparentemente, ¿verdad? Pero fuera de allí hay otra cosa, ¿verdad? Allá, ¿verdad? Es un ratito. Ten piedad de mí, Señor, que soy pecador, ten piedad de mí. No solamente es la apariencia, ¿verdad? Pero después de eso ya cambia la situación. Hermanos, en este año, Virgilio primero recibió un gran poder. Recibió el poder civil de Roma, que tuvo el imperio, y recibió el poder religioso. Y viene, hermanos, Virgilio, era el manda más en lo religioso, y era el presidente, digamos, para entenderlo mejor. ¿Sabía usted que en el país hay dos gobiernos? Está el presidente, elegido por un pueblo, y está otro que está también, ¿verdad? El Vaticano, y hay dos poderes. Uno en lo civil y el otro en lo religioso, ¿verdad? Pero como que a veces tiene más poder religioso, ¿verdad? Ahí están los dos. Esos dos poderes se los dio Justiniano a Virgilio. Virgilio, tú vas a gobernar en lo civil, en las leyes del Estado, y vas a gobernar también en lo religioso. Los dos poderes. Entonces, le dice que iba a gobernar por 42 meses. Le voy a explicar eso más adelante. Para esto, voy a dejar los otros versículos que se refieren a la primera bestia, y voy a pasar a la segunda, porque el tiempo continúa su